Bien, chicos y chicas y colegas del área de matemática, esta vez vamos a presentar nuestra segunda experiencia del área de matemática dedicado para todos los estudiantes de segundo grado de educación secundaria. Esta vez nuestra experiencia está relacionado con la encuesta presidencial Datum presentado el 23 de marzo del año 2021. Estamos a puertas de poder realizar las elecciones nacionales este 11 de abril y por lo tanto esta experiencia de aprendizaje está totalmente relacionado. Entonces, comencemos. Bien, ¿cuál es nuestro propósito de esta sesión? El propósito de esta sesión es elaborar la tabla de frecuencias con los datos de la encuesta de Datum y construir el gráfico de barras. ¿Cuál es el producto que ustedes van a obtener al finalizar de esta sesión? Es elaborar la tabla de frecuencias en sus portafolios y realizar también el gráfico de barras. Esto para la competencia de resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre. Asimismo, en la competencia resuelve el problema de cantidad, ustedes tienen que tener un propósito de elaborar, de expresar los porcentajes en cantidades numéricas a partir de la encuesta. Como evidencia, tienen que demostrar, poder expresar los porcentajes en cantidades numéricas. ¿Cómo vamos a evaluar, chicos y chicas, en esta sesión? Vamos a evaluar según la evaluación de progreso, en este caso ADE para los estudiantes que van a cumplir, entregar oportunamente sus evidencias según el propósito de la sesión. A con los alumnos que van a lograr también, van a enviar oportunamente. B, aquellos estudiantes que están en proceso, o sea, aportas de poder ya comprender esta situación. Y C, aquellos estudiantes que van a tener algunas limitaciones, o de lo contrario también para todos los estudiantes que no van a enviar oportunamente su trabajo. Ok, entonces con esas reglas, con ese propósito, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Bien, en esta oportunidad vamos a presentar la situación significativa de esta semana. Y sabemos que actualmente estamos atravesando la pandemia de COVID-19 y este domingo 11 de abril nuestro país va a elegir, en este caso, a nuestro presidente del Perú. Ante esta situación, la encuestadora de Datum ha publicado la pasada semana la siguiente situación. Dice: la última encuesta de Datum, marzo 2, reveló que López Aliaga sube 2 puntos y llega a 9% de la intención de votos, mientras que sus dos principales competidores también crecen, pero solo un punto porcentual. John Elizcano obtiene el 14% de respaldo, mientras que prácticamente hay un triple empate entre el empresario Rafael López Aliaga 9% y el exfutbolista George Forsyth 8% y la excongresista Keiko Fujimori 8%. La excongresista Verónica Mendoza aparece en quinto puesto con un 6% de respaldo, seguida del economista Hernando de Soto 5%. El congresista Daniel Urreste 5%, el dirigente sindical Pedro Castillo 3%, el empresario César Acuña 3%, el excongresista Daniel Salaverry 2%, el economista Julio Guzmán con 2%, el expresidente Ollanta Humala 2% y otros 2%. Según Datum, un 14% de peruanos votaría en blanco o visado en los comicios del 11 de abril, mientras que un 17% aún no tiene definido su voto. Entonces, así, chicos y chicas, esta situación significativa fue publicado a través del diario Gestión. Allí tenemos el gráfico de la encuesta presidencial de Datum, donde efectivamente estamos observando a través de gráfico de barras para cada candidato. Pero fíjense chicos, en esta parte que está, los datos están representados en 14% para John Elizcano, en porcentajes, para López Aliaga 9%, 8%, así sucesivamente. Todos los datos que aparecen en el gráfico de barras está expresado en porcentajes. Nuestro objetivo es saber cuántos votos válidos tiene cada uno de estos candidatos. Seguramente ustedes en esta semana, en los próximos días que vienen, van a seguir observando este tipo de datos estadísticos que van a presentar en los medios de comunicación sobre las elecciones generales de este año. Ok, entonces continuamos revisando esta situación significativa. Bien, cabe mencionar que un 28% de electores ha dicho que tiene decidido su voto por quién votará, mientras que un 45% aseguró que aún está pensando entre algunas opciones. Un 25% dice que no ha pensado nada sobre las elecciones y 2% no opina nada.
La lideresa en Fuerza Popular, Keiko Fujimori lidera con un 60% del antivoto, es decir, aquellos candidatos por los que el electorado nunca votaría. La sigue Ollantumala 38%, Verónica Mendoza 17%, César Acuña 15% y Julio Guzmán 12%. Bien chicos, fíjense, miren en el primer párrafo, están de color celeste los datos que ustedes tienen que entender, es otro grupo de datos que nos está entregando esta encuestadora. Luego en el siguiente párrafo de color verde también es otro dato que está entregando, pero referente a los antivotos. ¿Cuál es la ficha técnica? La ficha técnica de esta encuesta de Datum se realizó del 18 al 21 de marzo entre 1.200 personas. Eso vendría a ser la muestra de la encuesta, 1.200 personas. El estudio tiene un margen de error de más o menos 2.8% con un nivel de confianza del 95% y una representatividad del 9%. Esta información es complementaria como la parte técnica de esta encuesta. Bien, a partir de esta situación, chicos y chicas, de esta información, ustedes lo que tienen que hacer es organizar los datos en una tabla de frecuencias, sabiendo que la encuestadora de Datum aplicó una encuesta a 1.200 personas. Ahora responde las siguientes preguntas. Estas son las preguntas que ustedes tienen que responder en esta situación. ¿Cuánto es la cantidad de votos que recibe en la encuesta cada candidato? O sea, ¿cuál es la frecuencia absoluta para cada dato? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cuál es la frecuencia relativa para cada dato? ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada? Y exprese nuevamente en porcentaje los datos. Del mismo modo, ustedes tienen que realizar el gráfico de barras para cada candidato, incluyendo los votos blancos, viciados y los que no saben. Es decir, ustedes tienen un gráfico, pero hay que complementar ese gráfico de barras que nos presenta la encuestadora. A continuación pueden organizar a través de un gráfico de barra los datos de 1.200 personas, donde el 28% de encuestados ya decidió su voto, el 45% aseguró que aún está pensando entre algunas opciones, un 25% dice no ha pensado nada y 2% no opina. Finalmente responde que el candidato tiene un porcentaje alto de antivotos y por qué. Argumenta tu respuesta. Entonces esta última parte va a quedar como tarea para la casa, para que ustedes puedan aplicar lo que están aprendiendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte nos informamos. En esta parte, chicos y chicas, es necesario que ustedes, antes de poder resolver esta situación significativa, conocer algunos conocimientos, algunos conceptos matemáticos para poder con esas herramientas resolver esta situación problemática. Bien, comencemos entonces. Nos preguntamos, ¿cómo se recogió la información? Bueno, la información se recogió a través de una encuesta que ha realizado la empresa Datum. La empresa Datum es una empresa nacional que hace las encuestas sobre las preferencias, en este caso presidenciales, ¿no? En este caso se ha realizado una encuesta presidencial. Pero antes de poder entender mejor, tenemos que definir qué cosa es la población y qué cosa es la muestra. Se debe definir bien esto. Por lo tanto, la población y la muestra de estudio, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quiere medir. En este caso, vamos a medir la variable de estudio que vendría a ser la intención de voto presidencial. Eso sería nuestra variable de estudio. Entonces, ¿qué cosa es una población, chicos? Población viene a ser un conjunto finito e infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. Ejemplo, la población peruana, electorado con DNI, ¿ya? Mientras que la muestra es un subconjunto de esa población estudiada y es seleccionada aleatoriamente de acuerdo a un determinado criterio. En este caso, la encuesta que se ha realizado es a 1.200 encuestados. Es necesario aclarar en esta parte, chicos y chicas, miren, fíjense este gráfico, que la población viene a ser casi un conjunto grande, ¿no es cierto? Un universo grande, mientras que la muestra es un subconjunto de esa población. Por ejemplo, en el caso de la encuesta que se ha hecho, ¿cuál sería para las elecciones presidenciales de la población? La población son todas las personas mayores de 18 años que tienen DNI, los que van a acudir a votar este domingo 11. Mientras que la muestra solamente en este caso se ha tomado a 1.200 personas encuestados. Y ustedes se preguntarán qué tipo de muestra se ha aplicado aquí, la muestra aleatoria o la muestra determinada por un criterio no aleatorio. En este caso, pues, seguramente la encuesta Datum ha realizado una muestra aleatoria, o sea, es decir, al azar. Eso, ¿no es cierto? Entonces, es necesario saber qué tipo de muestra es. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. En esta parte
Vamos a aclarar un poco más cómo se ha seleccionado la muestra. En este caso, la muestra se ha determinado de acuerdo a la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas. En este caso, para poder seleccionar la muestra en estadística se utilizan dos tipos de muestra: muestra probabilístico al azar, como hemos dicho, y la muestra no probabilístico según el criterio. Voy a dar un ejemplo claro con el contexto que vivimos en la institución educativa. Supongamos que yo quiero investigar cuál es la preferencia de las redes sociales en los estudiantes de la institución educativa Faustino Maldonado. Entonces, yo no voy a hacer la encuesta a todos los estudiantes de Faustino Maldonado, sino que tengo que escoger al azar solamente a dos, a una sección nada más. Entonces, eso va a ser para mí la muestra. En este caso voy a utilizar la muestra probabilístico, porque yo voy a escoger al azar. Todos pueden estar elegibles de esa población de Faustino Maldonado para que sean como parte del estudio. Eso es la muestra probabilística. Ahora, ¿qué cosa es la muestra no probabilística? Supongamos yo quiero saber cuáles son, digamos, estamos pasando la etapa de la enfermedad COVID, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de COVID? Los primeros síntomas de la enfermedad de COVID, en este caso, o las secuelas, vamos a ver, las secuelas de la enfermedad de COVID después de que uno se ha enfermado. ¿Cuáles son las secuelas? ¿A quién voy a hacer la encuesta? No voy a hacer la encuesta a todas las personas. En este caso tendría que hacer la encuesta solamente a las personas que han pasado COVID, o sea, que han tenido una experiencia con esa enfermedad. Por lo tanto, yo voy a elegir mi muestra. No es que voy a hacer la encuesta al azar, entonces se convierte en no probabilístico, ¿ok? Muy bien. A continuación vamos a hablar sobre la variable estadística. Hemos dicho la variable estadística, en este caso, es la intención de votos presidenciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es la variable estadística? Es toda característica de los elementos de una población o muestra susceptible a estudiar o investigar, y puede tomar distintas modalidades y valores. Es necesario recalcar aquí que la variable estadística se divide en dos: la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Ahora, ¿qué cosa es la variable cualitativa? Como su nombre indica, describe un atributo, una propiedad, una cualidad, en la cual nosotros no podemos medir con facilidad, ¿no? Por ejemplo, el estado civil, no puedo yo medir, ¿no?, si es casado o soltero, no puedo medir, solamente puedo hacer algunos conteos. Igual el sexo también, ¿no? Bien, en cambio, en la variable cuantitativa presenta valores numéricos, o sea, los valores se presentan de manera con datos numéricos, es decir, se puede medir con facilidad. Ahora bien, la variable cualitativa se clasifica en dos tipos de variables: nominal o ordinal. Variable nominal, como su nombre indica, los datos no tienen orden, no hay orden. Ejemplo, por ejemplo, si yo pongo la variable estado civil, yo no puedo dar orden cuál es primero. Por ejemplo, estado civil podría ser, ¿no?, casado, soltero, viudo, divorciado. Puede ser cualquiera, en cualquier orden, es igual, los datos pueden presentarse, ¿no? Igual el sexo también, hombre o mujer, puede ser también mujer o hombre, no hay un orden, no hay una jerarquía en este caso. Igual mismo la variable religión. Existen otros datos más que podemos poner como ejemplo ahí. Ahora, en cambio, en la variable cualitativa ordinal, los datos sí tienen que tener un orden. Por ejemplo, el grado de instrucción. En el grado de instrucción, los variables tienen que tener una jerarquía. Por ejemplo, primaria completa, secundaria, superior completo. Nivel socioeconómico, ¿no?, pobre, media y rico, ¿no es cierto? La calificación de notas de ustedes, por ejemplo, las notas de ustedes es ordinal, ¿no? La C, la B, la A, la D, ¿no es cierto? Entonces, la variable ordinal, hay un orden, no podemos nosotros poner primero, ¿no?, C, luego AD, ¿no? Tiene que haber un criterio de orden para esos datos. Mientras que la variable cuantitativa se clasifica en la variable discreta y continua. ¿En qué consiste la variable cuantitativa discreta? Los datos son valores enteros, números naturales. Los datos son finitos, ¿no?, limitados. Ejemplo, por ejemplo, la edad. La variable de la edad es un dato discreto. ¿Por qué? Porque si les pregunto cuántos años tiene, me va a responder yo tengo 12 años. No me va a decir 12.5 años tengo. No. Igualmente, número de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. No me va a ser 3.4 hijos. Es un número entero. Por lo tanto, es una variable discreta. Lo mismo pasa con el número de hermanos también. En la variable cuantitativa continua, en este caso, los datos son números reales, o sea, con decimales. Por ejemplo, puedo preguntarle cuánto es tu estatura. Ahí sí me va a decir, yo tengo un metro con 75 centímetros. Ahí es con decimales. ¿Cuál es su peso? 50.4 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad?
3.5 metros por segundo. Entonces allí sí los datos son con números decimales y son números reales. Entonces eso es la diferencia entre discreta y continua. ¿Ok? Continuamos entonces. En esta parte vamos a conocer en qué consiste el porcentaje o el tanto por ciento. Hemos visto en la situación de esta semana, en la encuesta, los datos aparecen en términos de porcentaje. Por lo tanto, es necesario recordar a ustedes qué cosa es el tanto por ciento y cómo se calcula. Bueno, el tanto por ciento es una cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total, que consiste en dividir en 100 unidades iguales. En otras palabras, es una proporcionalidad. El simple porcentaje, como lo ven aquí, representa una fracción cuyo numerador es 1 y su denominador es 100. Por lo tanto, cuando ustedes lo ven, el porcentaje se representa el por ciento entre 100, ¿no? En este caso, parte y todo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el porcentaje de un número? Bueno, vamos a partir de una situación concreta que hemos visto en la encuesta que hemos presentado. Sabemos que en esa encuesta están expresados en términos de porcentaje los datos y hay una muestra de 1.200 personas. Es por eso escribimos aquí para John Elescano, por ejemplo, es 14%, por eso 14% de 1.200. Así se escribe, ¿ya? Por lo tanto, el 14% se pone 14 sobre 100, ¿no? La palabra D, la D que está aquí, se convierte en matemática multiplicación de 1.200. Luego nosotros tendríamos una fracción 14 por 1.200 en el numerador, en el denominador 100. Ahora, para poder resolver esta operación hay varias estrategias. Ustedes primero pueden multiplicar 14 por 1.200, saldría 168.000, ¿no es cierto? Algo por ahí. Luego dividen entre 100 y la respuesta sería 168. Otra técnica sería ir simplificando los ceros que aparecen, un cero arriba, un cero abajo, un cero arriba, un cero abajo, luego sacando la mitad, tercia, cuarta, lo que tenga. En este caso, lo que me queda es 14 por 12, que sale justamente 168 puntos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos emplear para poder realizar los cálculos de porcentaje. A continuación vamos a ver un pequeño vídeo, ¿no? una explicación cómo se calcula el porcentaje utilizando una pizarra digital. ¿Ok? Pasamos entonces a la pizarra digital. Aquí está la pizarra digital, que ya está listo ya. Vamos a trabajar en este caso. Voy a agarrar lápiz voy a agarrar. Bien, aquí dice 14% de 1.200. ¿Cómo voy a calcular? Tengo 14 aquí, escribo 14 sobre 100. Ahora la palabra D hemos dicho se convierte en una multiplicación por 1.200. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto es igual, vamos a seguir escribiendo, esto es igual a ¿qué? A una fracción cuyo numerador va a ser 14 por 1.200, ¿ok? En el denominador solamente nos quedaría 100. ¿Por qué? Porque este tiene denominador 1. Entonces 100 por 1 es 100. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a proceder a simplificar ahora un 0. Nosotros podemos multiplicar 14 por 1.200, pero voy a proceder por la técnica de simplificación. Un 0 arriba y un 0 abajo. Un 0 arriba y un 0 abajo. ¿Qué queda? Arriba queda 14 por 12. Y abajo queda 1. ¿Y cuánto es el 14 por 12? 168. Sobre 1 sigue siendo 168. Eso sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, ustedes van a realizar esta operación que les estoy dejando. ¿Ok? A realizar entonces. Muy bien, después de que ustedes se han realizado, me dice que la respuesta es, en este caso la respuesta es 108. Vamos a verificar eso, ¿ya? Vamos a verificar. Ya seguramente ustedes ya han trabajado este tema, y igualmente pueden haber trabajado ya todos los demás ejercicios que les estoy dejando aquí. Mira, para cada candidato tienen que calcular ustedes su porcentaje, aquí como les estoy mostrando, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a la diapositiva para mostrar. Muy bien, como vemos aquí, ya vamos a practicar, vamos practicando, aprendemos. Entonces es necesario que ustedes utilicen su
pizarra virtual si tienen su cuaderno, su lápiz para poder trabajar. Ya hemos calculado para el primer candidato. Ahora vamos a ver para el segundo candidato, no, para el tercer candidato, no, así sucesivamente para cada uno. Vamos a ver cuánto debería dar resultado para cada uno de estos candidatos los votos varios. Veamos, para Rafael López 108, George Forsyth 96, Fujimori 96, Mendoza 72, el 5% de Soto, a ver, es 60, ¿no? Ahí está. Ustedes tienen que comprobar lo que han trabajado. Igualmente Castillo 36, lo mismo tiene Acuña, Salaverry, Guzmán, Ollanta y otros coinciden con el 2%, 24, Blanco desviciado 14%, 168 y 17% sale 274. Esta información ustedes tienen que llevar en este caso a la tabla de frecuencias. Ahora sí, continuamos trabajando. Bien, ahora vamos a pasar a conocer un poco más información sobre qué cosa es una distribución de tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? ¿Ya? El manejo de información requiere de la organización de los datos en las tablas de frecuencias en la estadística, chicos, de tal manera que ustedes pueden permitir con mayor facilidad y obtener y generar nueva información sobre el tema que están investigando. Entonces, en estadística, chicos, es necesario que ustedes utilicen una tabla de frecuencias. ¿Para qué? Para poder organizar de mejor manera sus datos, para que no tengan ningún error. Para eso, justamente. Bien, toda tabla de distribución de frecuencias lleva el nombre, por eso tabla 1, y le estamos llamando acá tabla 1. Luego lleva un título, en este caso encuesta preferencial para el Congreso de Madre Dios. Es un ejemplo que les voy a presentar, una encuesta, ¿ya? Además, algunos elementos que debe tener la tabla de frecuencias son los siguientes. Tiene las variables, aquí está el variable de estudio, preferencia de congresales de Madre de Dios, dice, esa es la variable de estudio. Y las categorías son los candidatos, en este caso yo le he puesto nada más 3 candidatos y otros más, Acción Popular, Juntos por la Patria Libre y otros, y en total más, ¿ya? Luego también aparecen en la parte superior, en las columnas y el título, los datos que son la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada con F mayúscula I, la frecuencia relativa HI, la frecuencia relativa acumulada HI mayúscula I, frecuencia porcentual. Estos títulos que ven aquí de las frecuencias siempre tienen que estar presentes en toda la tabla de frecuencias. ¿Para qué? Para poder organizar mejor y comprobar que los datos estén bien organizados. Pero antes, nosotros cuando hacemos una encuesta, una vez que nosotros recogemos la encuesta, tenemos que tabular, tenemos que contar. Por ejemplo, yo he realizado una muestra para una muestra de 30, ¿no? He hecho una encuesta para 30 personas. Entonces, de las cuales, para Acción Popular, para el Congreso estoy hablando, me han marcado 12, eso sería frecuencia absoluta. Hay 12 rayitas acá, y eso es conteo, conteo, 12 armas que van a votarnos. Ahora, para Juntos por el Perú me han dicho 10 rayitas, entonces acá frecuencia absoluta es 10. Para Patria Libre me han dicho 6 rayitas, con 6 me escribo en la frecuencia absoluta. Otros 2 y 2, total me tienen que dar la muestra, en este caso 30, ¿ya? Eso es en total la muestra. Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Se va calculando sumando sucesivamente la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta ya calculada anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Para Acción Popular voy a copiar lo mismo 12. Ahora, para calcular para Juntos por el Perú, lo que tengo que hacer es sumar 12 lo que tengo más 10 igual 22. Para calcular Patria Libre tengo que sumar lo que tengo 22 más 6, 28. Para otros 28 más 2, 30. Fíjense acá, la muestra, la frecuencia absoluta debe coincidir con la frecuencia acumulada del último dato. En este caso, como otros, debe coincidir. Si no lo coincide, está mal este juego. Ahora vamos a explicar qué cosa es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la relación, es el cociente entre la frecuencia absoluta entre el número de datos, en este caso entre la muestra. En este caso vamos a obtener dividiendo. ¿Cómo vamos a dividir? Por ejemplo, para Acción Popular 12 entre 30 sale 0,40. Para Juntos por el Perú 10 entre 30 0,33. Patria Libre 6 entre 30 0,20. Otros 2 entre 30 0,07. Si yo hago una sumatoria con la calculadora o manualmente estos números decimales, me tienen que arrojar siempre una unidad. No puede salir menos de 1 ni más de 1. ¿De acuerdo? Eso tienen que comprobar, ¿ya? Bien, a continuación chicos,
vamos a ver qué cosa es la frecuencia relativa acumulada. Se calcula de la misma manera como hemos calculado frecuencia absoluta acumulada, pero esta vez vamos a tomar referencia a la frecuencia relativa. Para acción popular copiamos 0,40, para calcular Juntos por el Perú sumamos 0,40 más 0,33 que tiene Juntos por el Perú, sale 0,73. 0,73 para Patria Libre más 0,20 que tiene 0,93. Lo mismo en otros, acá en la última categoría, en la última dato, me tiene que salir 1. Eso tiene que coincidir. Si no me sale 1, está mal distribuido. Finalmente, para calcular la frecuencia porcentual, simplemente ustedes tienen que calcular a partir de la frecuencia relativa multiplicando, como su nombre indica, porcentual por 100. O sea, 0,40 por 100 es 40. Agregamos el término porcentaje. 33%, 33%. 0,20 por 100, 20%. 0,07 por 100, 7. La sumatoria me tiene que dar siempre 100%. Entonces, así es como se organizan los datos en una tabla estadística. Esta tabla se llama frecuencia de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a explicar con más detalle lo que acabamos de explicar aquí. Sabemos que la frecuencia absoluta viene a ser, como hemos señalado, los números de veces que se repite un dato y se termina contando la cantidad de conteos de cada categoría, así como lo hemos puesto aquí. La frecuencia absoluta acumulada se va calculando sumando sucesivamente cada frecuencia absoluta de cada categoría, donde el último dato debe coincidir con la muestra. Eso es importante. La frecuencia relativa, ¿no?, también es una relación cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Esta es su fórmula, ¿no? Frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, así se va calculando. Ya hemos explicado esto. Ahora, ¿qué cosa es la frecuencia relativa acumulada, no? Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias relativas de cada dato, donde observen el último dato debe ser igual a la unidad. Y así se obtiene, chicos, y es necesario que ustedes tienen que manejar muy bien esta tabla, ¿ok? Bien, a continuación les voy a presentar que ustedes tienen que completar, ¿no?, este cuadro tienen que completar cada uno de ustedes utilizando su calculadora o su cuaderno. ¿Ya? Vamos a ver, veamos acá. Los números aquí, esta tabla tiene las mismas características de la tabla anterior que hemos explicado. Fíjense, mira, aquí están los candidatos, el variable de estudio, las categorías, cada partido, cada candidato, en este caso, el total 100%. Los datos que hemos obtenido de la encuesta están expresados en términos porcentuales. Lo que hemos hecho cuando hemos trabajado con porcentajes es convertir estos porcentajes en votos válidos. Y eso hemos obtenido, ¿cierto? Esto es lo que hemos obtenido. Para cada candidato sus votos. Y en total son 1200, tienen que sumar eso. ¿De acuerdo? Luego, la frecuencia absoluta acumulada, ya hemos dicho, se va calculando sumando, ¿no? Se va poniendo 168 aquí, sumando la frecuencia absoluta anterior con la frecuencia que tiene del otro lado. Entonces, al final sería esto. Fíjense, mira, esta última parte coincide justamente 1200 con la frecuencia absoluta acumulada del dato no definido, ¿no? Esa parte es importante. La frecuencia relativa también hemos explicado, chicos, es un cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos o la muestra. Y se va sacando para cada categoría o para cada candidato en este caso. Recuerden que la sumatoria de toda la frecuencia relativa tiene que dar 1. Ustedes súmenlo con la calculadora, toda esta columna de frecuencia relativa tiene que dar 1. La frecuencia relativa acumulada se calcula de la misma manera, haciendo la suma sucesiva de las frecuencias relativas. Fíjense, mira, aquí en este último dato no definido también tiene que dar 1. Si no sale 1, quiere decir que está mal organizado, ¿de acuerdo? Finalmente el término es porcentajes, ¿no? Eso se multiplica la frecuencia relativa por 100 para poder expresar en términos porcentajes. En este caso nuestros datos crudos eran en valores en porcentaje y hemos regresado a la frecuencia porcentual, lo que llama esto. Y al final toda esa frecuencia porcentual tiene que dar 100%. ¿Ok? Entonces con esto, chicos, hemos terminado, ¿no?, la explicación de la tabla de frecuencias en estadística. Bien, a continuación vamos a pasar a explicar la siguiente parte de esta situación significativa que nos está pidiendo que nosotros tenemos que hacer nuestra gráfica de barras. Pero antes nos informamos sobre qué cosa es o cómo podemos elaborar nuestro gráfico de barras. En efecto, una gráfica de barras, también conocido como diagrama de barras o gráfico de barras o gráfico de columna, lo llama, es una representación gráfica de un conjunto de datos de diferentes categorías en estadística. Sin
embargo, existen diferentes tipos de gráficos para poder representar el comportamiento de los datos. Todos ellos dependen del tipo de la variable estadística que tengamos, ¿ya? Del tipo de la variable estadística. En este caso, si su variable estadística es variable cualitativa, tendrán algunos gráficos como lo estamos mostrando aquí. Si sus variables son cuantitativos, también tendrán otro tipo de gráficos. Veamos a grosso modo cuáles son esos tipos de gráficos que podemos tener para cada tipo de variable. Por ejemplo, para las variables cualitativas, el gráfico barra es más recomendable, así como lo estamos viendo aquí. Los pictogramas, que no lo tenemos, se presentan como imágenes, y el gráfico circular o sectores a través de una torta por porcentajes, ¿cierto? Por ejemplo, el gráfico de barras, ¿no? Las alturas son proporcionales a las frecuencias. Eso es para poder expresar y presentar de mejor manera, ¿no? Se utiliza también en las variables discretas, ¿no? En los datos de la variable continua. Ahora bien, la gráfica circular, el área de cada sector circular, como lo ven, es proporcional a la frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta, relativa, porcentual, etc. Entonces, igual aquí también se hace el gráfico. Entonces, este tipo de gráfico circular y barra es más recomendado para datos cualitativos, ¿ya? Ahora bien, para los datos cuantitativos, como los datos son números, en este caso son datos continuos reales, el gráfico de barras también se utiliza aquí, el gráfico de barras. Lo que más se utiliza son los histogramas, los polígonos de frecuencias, también caja o bigotes, ese tipo de gráfico que vamos a ver más adelante. O sea, aquí estamos viendo dos tipos de gráficos, la histograma y el polígono de frecuencias. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos agrupados. Cuando los datos son continuos, son números reales, ahí se utiliza. Lo mismo en el polígono de frecuencias, se forma uniendo los extremos de cada barra de un diagrama, ¿no? Mediante segmentos. Entonces va quedando el segmento y eso vendría a ser el polígono de frecuencias. Entonces, chicos, ustedes van a hacer uso de distintos tipos de gráficas según el tipo de la variable que están trabajando en su investigación, en este caso en su estudio. ¿Ok? Bien, a continuación vamos a pasar a la parte donde nos pide que nosotros tenemos que hacer la gráfica de barras, ¿no? Utilizando como los datos de la encuesta. Recuerden, chicos y chicas, esto es datos de la encuesta que hemos obtenido, pero esta vez vamos a hacer la gráfica utilizando con la frecuencia porcentual. Ustedes pueden hacer la gráfica con la frecuencia absoluta, pueden hacer con la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, con cualquiera, pero lo ideal es que les propongo que hagamos con porcentual y frecuencia absoluta. En este caso nos pide con frecuencia porcentual. Bien, lo primero que tenemos que hacer nuestro eje Y es esto, y eje X, ¿no? Entonces, estos valores que vamos colocando en el eje Y, el eje vertical, va a depender mucho, va a depender de la frecuencia que estamos haciendo el gráfico. En este caso, en la frecuencia, ¿cuál es el valor máximo que hemos encontrado? Aquí, 17%. Es por eso mis números empiezan de 1 hasta 18. Ahora, si ustedes encuentran 50, 60, ustedes tienen que alargar más. Dependiendo de eso, tiene que ser proporcional al dato máximo que tienen en la frecuencia con que están trabajando, ¿ya? Luego, en el eje horizontal, ¿no? En el eje horizontal vamos a expresar, ¿no?, los datos de la categoría. En este caso vamos a poner los nombres de los candidatos. Veamos, miren, aquí está, intención de voto presidencial, son nuestra variable de estudio, se representa frecuencia absoluta porcentual, y los candidatos, esto es nuestras categorías. Veamos nuestros candidatos, ahí está, para cada candidato, miren, cada puntito lo he representado para cada candidato, incluido otros blanco, iniciado y indecisos, ¿no es cierto? Todos los candidatos. E inmediatamente vamos a levantar una columna, una barra vertical, hasta donde da. Por ejemplo, para John Elezcano, una barrita vertical, ¿hasta dónde? Hasta 14, hasta aquí tiene que ser. Para López Aliaga, hasta 9, y así sucesivamente cada uno. Veamos esta animación aquí. Excelente. Miren, fíjense, miren. Lescano, 14%. López, a la altura de 9%. Forsyth, 8%. Mugimori, 8% son iguales. Así, Mendoza, 6%. De Soto, 5%. Urrestre, 5%. Castillo va 3%. Acuña, 3%. Salaverio, Guzmán, Humala y otros, todos están a la altura de 2%. Blanco Viciado nos dice que es 14%, casi a la altura de Lescano. Y en decisos, mira cuánto, 17%. Veamos los datos. No solo termina ahí, tenemos que poner los datos ahí. Excelente, ahí están los datos en términos porcentuales. Así
ya tendría completo. Ustedes tienen que poner los datos en la parte superior, de tal manera que se vea. Además es necesario, les recalco, que ustedes tienen que utilizar los colores, según el color del partido, en este caso lo he puesto. Entonces ustedes ya le ponen el color que desean, ¿ya? Aquí, ¿qué falta? Falta el título, el nombre del gráfico, gráfico 1. El título es la encuesta presidencial 2001 según dato. Ya, siempre es necesario poner el título. El título tiene que estar ahí, ¿ya? En la parte superior, con una letra que sea preciso, claro. ¿Qué más falta aquí? Nos falta la leyenda. La leyenda puede estar abajo, a la parte izquierda, en cualquier parte. En este caso lo he colocado en la parte derecha. Así, la leyenda. La leyenda, miren los colores de cada gráfico, ¿qué determina? Por ejemplo, este rojo es Lescano, el azul, celeste, López, y así sucesivamente para cada categoría sus colorcitos. Eso es la leyenda. Entonces, todo gráfico estadístico, en formato, en tipo de barra, tiene este formato. Entonces, gráfico de barra vertical. También hay gráfico de barra horizontal, ¿ya? Que podrían ustedes graficar. Entonces, chicos y chicas, esto era el trabajo que tienen que hacer. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, pasamos al reto para la casa, el reto de la semana. Este reto de la semana va a estar en el formato de la tarea. Por eso, chicos y chicas, a continuación pueden organizar a través de un gráfico de barras. Ustedes, al igual que he hecho el gráfico de barras, también tienen que hacer su tabla de frecuencias para 1.200 personas, donde el 28% de encuestados ya decidió su voto, el 45% aseguró que aún está pensando entre algunas opciones, y un 25% que no dice, que no ha pensado nada, y 2% no opina nada. Finalmente responde que candidatos tienen un porcentaje alto de antivotos, porque y argumenta tu respuesta. Es así que aquí ya les he dejado un formatito. Miren, organiza su información en una tabla de frecuencias. Miren, acá están las variables, las categorías, esas categorías, personas que ya decidió su voto, 28%, personas que están pensando en quién votar, 25%, ¿no? Personas que no han pensado, 25%, personas que no opinan, 2%. Total, tiene que dar 5%. Ahora ustedes calculan su frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Eso es lo que tienen que completar, al igual que la tabla anterior que hemos completado. Luego van a realizar el gráfico de barras, ¿no? En este caso con la frecuencia absoluta, no con frecuencia porcentual. Igual que el anterior gráfico, igualito. Finalmente responden que el candidato tiene un porcentaje alto de antivotos, porque y argumenta tu respuesta. Eso es todo, chicos, la tarea de esta semana. Les espero, envíenme y muchas gracias.